Bueno, José Antonio Santamaría, nos encontramos en este Museo Andaluz de la Educación en Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga, y es un museo muy especial porque nos permite conocer cómo era el ámbito de la educación, pero en décadas anteriores, ¿verdad? Sí, bueno, el museo tiene una franja temporal que arranca desde 1850 a 1851 hasta 1990, hasta la implantación de la LOCSE, ¿vale? Ese es el espacio cronológico o temporal de la colección que vamos a ver ahora a partir de un momento. Todo lo que tenía que ver con la famosa EGB. EGB, efectivamente, la EGB es de 1970 a 1990, ese es otro apartado dentro de lo que es la cronología del museo. ¿Y cuándo se funda este museo? Este museo se funda en el 2019, bueno, se abre en el 2019. Previamente ya había todo lo que es un movimiento de papeles, una serie de... Sí, supongo que tiene un proceso administrativo. Sí, tiene un proceso administrativo, hay que habilitar este espacio se tiene que remodelar, que era la Biblioteca Pública Municipal. La Biblioteca Pública Municipal se cierra y entonces se acometen las obras para hacer el Museo Andaluz de la Educación, ¿vale? Y inauguramos en noviembre de 2019. ¿Y llegó el COVID? Y llegó el COVID y tuvimos que cerrar unos cuantos meses porque, bueno, pues por motivos sanitarios pues hubo que cerrar y hemos estado cerrados y, bueno, prácticamente estamos, como quien dice, empezando, aunque estamos ya en el 2022, porque había muchos altibajos y muchos problemillas. Y antes de recorrer el museo, que nos lo va a enseñar ahora, ¿a quién pertenecen las piezas que vamos a encontrar dentro? Bien, como te decía, hay una serie de pasos previos a la apertura física de la puerta del museo. Entonces, bueno, hay dos señores que se llaman Jesús Asensi y José Antonio Mañas, que son dos coleccionistas privados, ¿vale? Jesús Asensi era profesor de la Universidad Autónoma de Madrid de Historia de la Educación, ¿vale? Durante muchísimo tiempo. Primero fue maestro, después siguió estudiando y llegó a ser profesor en la universidad. Y José Antonio Mañas, bueno, pues él era y es licenciado, es ingeniero, y desde siempre José Antonio Mañas ha tenido una especial inclinación o ha coleccionado, le ha gustado muchísimo todo lo que es la ciencia, la tecnología, las máquinas, y Jesús Asensi, obviamente, como profesor universitario y profesor de la historia de la educación, ha ido haciendo acopio de material de la historia de la educación. Entonces estos dos señores le ofrecen, llega un momento en que le ofrecen hacen un convenio con Diputación y le ofrecen la posibilidad de que su exposición rote y sea itinerante por la provincia de Málaga. Cuando esta exposición llega al portón, que se expone en el portón, se inaugura en el portón, bueno, pues estos dos señores manifiestan la posibilidad o comunican la intención de buscar un sitio donde esta exposición se quedara, donde las dos exposiciones se aunaran y se quedaran permanentes. Y entonces, pues bueno, don Manuel López Mezanza, el concejal del área del momento, y Joaquín Villanova, el alcalde del momento, en esa conversación informal que tienen con los dos donantes o con los dos propietarios de la colección, empiezan a hablar y le dicen: mira, no preocuparos, que nosotros buscamos un sitio y se quedan aquí en Alhaurín. Entonces, a raíz de eso se produce una serie de conversaciones ya un poco más serias y se llega a un convenio de colaboración o un convenio de cesión que da fruto a lo que hoy es el Museo Andaluz de la Educación. En este edificio, que además este edificio, aunque ahora se ve muy bonito, muy remodelado, muy moderno, resulta que en 1951, es uno de los edificios un poco más antiguos así del casco urbano, se construye en 1951 por la Asociación de Agricultores y Ganaderos, el sindicato vertical de la época, y en 1956 o 57 se hace un colegio de niños en estas instalaciones, y en 1959-60 se hace uno de niñas. En esta época existía la posibilidad de que cualquier organismo, por ejemplo la Asociación de Agricultores y Ganaderos, podía dirigirse al Ministerio de Educación y Ciencia y solicitar la creación de un colegio. El patronazgo o el mayorazgo era del sindicato, que pagaba y ponía el sitio, y el Ministerio de Educación, si cumplía con unos requisitos, le permitía que se abriera el colegio. Y de hecho, pues hay muchos alumnos, bueno, hay muchas personas del pueblo que aún se acuerdan de haber estado aquí dando clases y recuerdan perfectamente que en la sala principal había un panel de madera que separaba la clase de los niños de la clase de las niñas. Los niños jugaban en el recreo en esta plaza que tenemos delante del museo, en la plaza de Santa Ana, y las niñas solían jugar en la calle Real por una puerta lateral que tenemos, y las niñas jugaban allí. Los niños y las niñas jugaban por separado
y las clases las daban por separado, como por ejemplo puedes ver aquí en esta foto. Claro. Que de hecho esta foto que tenemos aquí es una foto del pueblo de la época de la Guerra Civil. Ajá. Y es un colegio o una escuela unitaria que estaba precisamente en esta calle antes de que se hiciera este edificio. Claro. Bueno, pues entonces pega un Museo Andaluz de la Educación en un sitio donde ha habido colegios, ha habido estudiantes. Pues si te parece, ¿nos quieres enseñar el contenido? Sí, claro, por supuesto, vamos. Y bueno, pues aquí tenemos una exposición que ha tenido mucha aceptación, que es la exposición de juguetes de nuestra infancia. Aquí, bueno, pues hemos hecho una pequeña retrospectiva en el que, bueno, pues vemos una pequeña representación de los juguetes más comunes, más habituales de los últimos 50 años. Claro. Juguetes como el hundir la flota, juguetes como, bueno, pues fijaros por ejemplo el camión de plástico, un camión de plástico convencional que hoy en día nos daría risa, pues fijaros como antes venía el camión desmontado y con 3 configuraciones distintas para que los niños jugaran. Qué bueno. El juego del supermercado, de las tiendas de comprar. Los escalestri, los juegos convencionales de toda la vida. Escalestri, fijaros los coches en formato antiguo, eran coches de la época de las 24 horas de Le Mans. Sí. Fijaros los mandos tan curiosos, como los mandos, cómo han ido evolucionando los mandos, los antiguos, los más modernos, incluso ya los de hoy en día que no llevan ni siquiera cables. Cierto. Los juegos reunidos, que era juego típico para los fines de semana o cuando llovía, cuando llovía o hacía mal tiempo, y entonces pues los niños se sentaban en la mesa camilla y jugaban a juegos de mesa con los padres. Luego, bueno, Fuerte Comanche, los primeros coches teledirigidos con cable, porque no era realmente por radio, ni por radiofrecuencia, ni nada de eso, sino que el niño tenía que jugar y tenía que correr detrás del coche si quería que el coche... Bueno, así hacía gimnasia también. Sí. Luego, bueno, una pequeña muestra de videoconsolas, aunque videoconsolas ya sabes, hay cientos y cientos y miles, ¿no? Pero bueno, es simplemente una pequeña muestra. Como este año, por desgracia, aún estábamos con el tema de la pandemia, no se pudo hacer la cabalgata de Reyes. Entonces pensamos, ¿qué se puede hacer para que los niños, bueno, pues no se sienten tan desanimados? Entonces pensamos, pero que una opción podría ser precisamente una pequeña exposición de juguetes antiguos para que los padres pudieran ir tranquilamente viniendo, obviamente no tan masivamente como se va a una cabalgata de Reyes, pero que pudieran pasar por aquí y pudieran ver algo, que los niños pudieran ver algo y se distrajeran. Y se hizo así, ¿no? Sí, se hizo así, y de hecho ha tenido mucha aceptación, ha tenido muchas visitas. ¿Y qué impresión tenían los niños al ver estas cosas que son... Bueno, los niños muchas veces, realmente, a ver, los que les gusta más son los padres. Claro. Que los niños, porque los padres a algunos se les saltaban las lágrimas, a ver, pues por ejemplo, el Fuerte Comanche, yo estoy flipando. O yo qué sé, a ver los coches teledirigidos, el camión de payá, o ver los primeros coches teledirigidos con el coche, el Ferrari rojo, o ver, fijaros, por ejemplo, este taller de cochecitos, que podías configurar el coche con distintos colores, con distintas piezas y distintos colores. Sí. Era todo mucho... Te dejaban más llevar la imaginación. Los niños jugaban más con la imaginación que hoy en día. Hoy en día solamente tienen pensamiento para las maquinitas. Claro, sí, es verdad. Aquí tenemos otra serie de juguetes. Bueno, pues que hoy en día a los niños les parecerá impensable no poder acceder, por ejemplo, a YouTube o a cualquiera de los canales para ver documentales, vídeos, música, etcétera, etcétera. Y nosotros en nuestra época teníamos la primera, la segunda y el Cinecin, que era cine mudo. Yo vi Bambi en el Cinecin. Entonces, Cinecin, la curiosidad que tiene, bueno, aquí tenemos este y aquí tenemos el otro, que es un poquito más moderno, que es el azul. Y bueno, la particularidad que tenía el Cinecin, no sé si te acuerdas, y es que si le dabas hacia adelante, la figura andaba normal, y si la dabas hacia atrás, pues iba marcha atrás. Sí, tenía su gracia también. Sí. Luego también tenemos cosas tan curiosas que luego son, bueno, hoy en día también los niños deben de conocer los Legos. Claro. Pues los Legos antiguamente no existían otras marcas, como por ejemplo los castillos de Sin, el Sin Castillo. Luego el Monopoly, el Palais, que son juegos de mesa. Que ahí siguen estando todavía, por lo menos Monopoly. Sí. Los Ibertren, las maquetas de tren, que en su momento estaban casi igual de moda que los escalestri, pero luego poco a poco fueron perdiendo popularidad, pero aún así siguen teniendo su segmento de población al que le gusta. Y bueno, y aquí tenemos obviamente muñecas, no hay cientos, hay miles, millones de modelos distintos. Tenemos una pequeña representación con, bueno, pues esta, por ejemplo, la de en medio es la Mariquita Pérez, que la particularidad que suele tener esta muñeca era que está hecha de cartón piedra. Entonces, ¿qué ocurre con las niñas? Porque las niñas jugaban a lavar a las muñecas. ¿Qué le pasaba al cartón piedra o al papel en general? Se humedecía, ¿no? Cuando se humedecía se hinchaba. Entonces es muy raro encontrar una Mariquita Pérez que se encuentre en condiciones, porque precisamente por el uso que le daba a los niños, pues las niñas se estropeaban bastante.
Aquí también tenemos algunos coches teledirigidos. Y ahora, si te parece, pues ya vamos a pasar, si te parece, a lo que es la exposición principal, que es la historia de la educación. Estupendo. Subimos por la rampa. Sí. Y bueno, aquí estamos en el espacio principal, la sala de exposición principal, en el que tenemos lo que es la educación, vista a través de los objetos, vista a través de las fotos y explicada a través de una serie de objetos que tenemos en las distintas vitrinas. Entonces, por ejemplo, aquí en esta parte tenemos la organización y elementos de la enseñanza. Tenemos el material de los profesores, que es esta vitrina de aquí, en el que vemos el material en general de los profesores. La vara esa no se da para pegar a los niños. Esa vara era vara multiuso, servía para de todo un poco. Servía para todo un poco. Aquí tenemos el material de los alumnos. Como curiosidades, bueno, pues el paladú. Ah, sí, cierto. Que es el regaliz amargo, que es un arbusto que se daba en la zona de Guadalhorce y la gente venía y lo cortaba y lo vendía en el colegio por una módica cantidad, y había niños que se dedicaban a vender el paladú y la cañadú. La cañadú, que eran los fragmentitos de caña de azúcar, que también se recortaban y se cortaban y luego te lo vendían. Aquí, por ejemplo, tenemos una cosa muy curiosa, y es que, bueno, pues es un horario de una escuela, para que veáis o para que vean el público, nuestro público. Izando la bandera. Sí, todos los días era un organigrama. Esto está hecho a mano, podéis ver la calidad que tenían los maestros, los profesores, lo bien que dibujaban en esta época. Y todos los días, bueno, esto obviamente desde después de la Guerra Civil, de los años 50, todos los días se empezaba con el izado de la bandera, unos himnos patrióticos y unos rezos. Después, automáticamente, pues todo perfectamente organizado. Luego tenían 60 minutos de escritura y de lectura. La lectura era obligatoria en el aula. Luego, acto seguido, se daba un tema principal, que el tema principal aquí lo podemos ver. Los lunes pues era lengua castellana, luego por la tarde era geografía e historia, aritmética y geometría, iban intercambiándose estos temas, ¿vale? Luego, pues bueno, los ejercicios del tema y después, pues bueno, las salidas. Y por la tarde, pues pasaba otro tanto de lo mismo, que los niños empezaban con el izado de la bandera, con los himnos y con los rezos. Como particularidad, como curiosidad, que hoy en día a los niños les choca mucho cuando vienen a las visitas, es que los niños iban a clase de lunes a sábado. Lunes a sábado. Todos los días de la semana, por la mañana y por la tarde. Madre mía. Entonces los niños te echan un poco las manos a la cabeza, como diciendo, Dios mío, ¿cómo ha cambiado esto? Y luego, aparte, la curiosidad es que no es que los niños tuvieran todos los domingos libres, sino que los niños tenían la obligación de ir a misa todos los domingos y a la catequesis para la primera comunión. Bueno, estaban pringados toda la semana, ¿eh? Claro, efectivamente. Bueno, a ver, esto los niños que podían, porque había muchas veces que, sobre todo en las zonas rurales, los niños pues no podían ir todos los días a clase porque tenían que ayudar a la familia en el campo, o las niñas ayudan a la familia pues en los quehaceres cotidianos de la casa, pero esto era de manera general cómo se organizaba una clase. Aquí tenemos varios elementos también muy curiosos, que son las chapas de colegios de la República, ¿vale? Durante mucho tiempo la educación ha sido segregada, o sea, los niños tenían un profesor y los niños tenían una maestra. Durante la Segunda República hay una innovación, un intento de innovación pedagógico, didáctica, y se pretende, bueno, se intenta que se haga una educación mixta, niños y niñas, pero sin embargo podemos ver que incluso en época republicana, en época de la Segunda República, sigue estando segregado, ¿vale? Si seguimos por aquí, bueno, pues aquí tenemos fotos típicas de cómo era la escuela. Escuela súper... nada de eso como estamos hoy en día, con 10, 15, 20 niños, sino mochilas que eran... Sí, bueno, esas son las maletitas. Aquí tenemos una muy curiosa, que hoy en día, pues bueno, todos los niños, cada uno tiene su maleta, que si de tal marca o cual marca, con muchos colorines o con muchos dibujitos. Antiguamente, pues el que tenía maleta era eso. Lo habitual es que los niños suelen llevar a clase una libreta, un libro, que ahora los veremos, un lápiz y poco más, y eso pues a lo mejor podía ir con una cuerda simplemente amarrado. Y me decías de... Bueno, aquí tenemos las clases súper masificadas, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, estas fotos con la cantidad de niños, o fíjate, por ejemplo, lo que decíamos, las niñas, fíjate la cantidad de niños, yo no las he contado, pero en esta clase, pues bueno, 30, 40, seguro, perfectamente. Y fijaros también otra cosa que vemos aquí, que nos sirve esta foto o este recorte,
Y es que en esta época, hasta hace bien poco, existía el castigo físico. Ah, claro. Entonces aquí tenemos un niño que por algunas circunstancias lo ha castigado, en este caso posiblemente un cura, sí, y entonces está castigado de rodillas, leyendo, aprendiéndose la lección. Claro. ¿Vale? Otra cosa que a la que le choca mucho a los niños es que los bolígrafos son relativamente recientes. Sí. Y entonces en esta vitrina, que es la vitrina de los materiales de los alumnos, sí, pues les solemos enseñar lo que son las plumas, claro, con los tinteros y los tinteros y la tinta, ¿vale? Y le explicamos cómo es el funcionamiento de la pluma, cómo escribía la pluma, cómo tenían que mojar la pluma y escribir, sí, qué problema había con la pluma. Y bien, todo esto viene a colación de los baberos. Los baberos. ¿Qué ocurre? La tinta que se utilizaba con las plumas se caía, claro, por gravedad solía caer. Te podía manchar la libreta, te podía manchar, claro, el pupitre, o te podía manchar la ropa. Sí. ¿Qué ocurre? Pues que en esta época era muy común que los niños fueran con baberos. Con baberos. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, lo puedes ver. Los niños con distintos baberos. De manera que no se manchara la ropa. Claro. Continuamos y bueno, aquí tenemos una pequeña recreación de lo que sería una fotografía típica. Me voy a poner yo para que lo podáis ver. Y ahora si quieres las muestras. Lo que sería una foto típica de un colegio, que todos los niños se solían hacer, ¿vale? Sí. Y era pues el niño en una mesa, en la mesa del profesor. Normalmente solía haber los tinteros, el niño tendría una pluma en un bolígrafo y se hacía la foto, pues venía una vez al año el fotógrafo y hacía la foto a toda la clase. Y bueno, pues lo que se utilizaba, una bola del mundo, el tintero, la tinta, el plumín y algún libro. Qué bueno. ¿Vale? Y ahí, pues bueno, pues lo hemos recreado un poco en este fotocool para que todo el que venga y quiera. Igualito que ahora, que hacemos fotos, sí, con el móvil millones, y antiguamente tenía que venir el fotógrafo, sí, una vez al año. Luego, bueno, aquí tenemos distintos sistemas pedagógicos, sí, y las distintas leyes educativas. Pasamos a esta vitrina, que serían los aprendizajes básicos, ¿vale? ¿Qué es lo que aprendían verdaderamente los niños en la escuela? Los niños iban a la escuela, a la educación primaria, y prácticamente ningún niño continuaba la educación, más allá de la escuela primaria. ¿Qué aprendían los niños? Pues lo necesario, lo estrictamente necesario. Entonces, eran las 4 reglas básicas: la lectura, la escritura, la contabilidad y el cálculo. Y entonces en esta vitrina vemos los materiales y los libros y todo lo que podía utilizar un niño para aprender a escribir. Cuando los niños eran muy pequeños, utilizaban los pizarrines. Cuando los niños ya sabían hacer los trazos, entonces ya utilizaban las libretas y los lápices. Pero los niños no aprendían a escribir de cualquier manera, tenían que aprender a escribir con ese tipo de letra que es la letra cursiva inglesa, tanto en mayúscula como en minúscula. Entonces los profesores solían tener ese tipo de cartones de letras, y los niños lo que hacían era repetir y repetir sobre las libretas ese tipo de trazo, no valía cualquier trazo. Luego también, bueno, pues aquí tenemos pues otros elementos curiosos, como obviamente la contabilidad del cálculo era muy importante, porque cualquier niño cuando terminaba la escuela pues te podía empezar a trabajar en cualquier taller, cualquier empresa, echando mano a mano con la contabilidad, con el cálculo, etcétera, o simplemente pesando y midiendo. Entonces, pues los niños se tienen que familiarizar con las distintas unidades de medida y de pesaje, tanto de líquidos como de granos, y aquí tenemos alguna pequeña representación. Sí. Tenía que aprender obviamente a utilizar las básculas, claro, o la romana, que servía para pesos bastante más grandes. Y bueno, también tenemos como curiosidades pues algunas calculadoras, de las primeras calculadoras electrónicas Casio, o esta maquinita tan extraña que es una calculadora manual. Claro, qué bueno. Pasamos ahora a otro gran bloque temático, que sería la lectura en general. Y aquí vemos una vez más la diferenciación que hasta hace bien poco ha existido entre los niños y las niñas. Los niños, los libros que solían tener eran libros de aventura, mucha camaradería. Sí. Las niñas tenían por desgracia unos libros que destinaban o iban predestinadas o iban... Su funcionalidad, su función final era que las niñas fueran amas de casa, que fueran buenas cocineras, que fueran... Simplemente eso, buenas amas de casa, sí, en el fondo. Aquí tenemos los nombres, pues La mujer y el hogar, El tesoro, La escena de familia, El libro del hogar, etcétera, etcétera. Y luego, a partir de 1920 se impone la obligación, sí, de que los niños leyeran. Y el libro utilizado era El Quijote. El Quijote. Entonces, a raíz de ese momento se produce una proliferación
de distintas ediciones del Quijote. Hay miles de ediciones del Quijote. ¿Por qué? Pero tú no podías poner a un niño del siglo XX, a principios del siglo XX, no podías poner a un niño a leer un texto como el Quijote castellano antiguo de 1600. Sí, sí. ¿Qué ocurre? Pues que claro, las distintas editoriales iban adaptando ese lenguaje a un lenguaje un poco más coloquial o más conocido por los niños, porque si no, es que eso no había manera de que los niños lo leyeran, ¿vale? Pasamos ahora pues a lo que serían los libros de texto, conocidos antiguamente como enciclopedia, lo que hoy son los libros de texto. Sí. Antiguamente los niños utilizaban estos libros de texto, que eran las enciclopedias. La más común era la enciclopedia Álvarez, que eran y tenían 3 grados, no como hoy en día que hay 6 grados, después pasa al instituto, etcétera, a la ESO, etcétera, etcétera. Y ahí estaba todo, ¿no? Ahí estaba todo. ¿Y cómo es posible que porque los niños se aprendían de memoria los libros, ¿vale? De memoria. En esta época, estamos hablando de después de la Guerra Civil, los años 40, los años 50, la educación era memorizar y memorizar y repetir y memorizar lo mismo. Los niños cantaban las tablas de multiplicar, cantaban los ríos, cantaban las montañas, el profesor iba marcando en el mapa los ríos y las montañas, los niños lo iban cantando y todo era memorizado. Entonces los niños se aprendían prácticamente de memoria los libros. Claro. Pero sobre todo lo que me refiero es cómo es posible que ahí entrara todo y hoy día van los niños con la espalda torcida porque va la mochila. Sí, y no aprenden ni la mitad. Y no aprenden. Bueno, pues porque eso lo que nos viene a decir es que algo está fallando en el sistema educativo actual. Sí. ¿Vale? Aunque es verdad que, bueno, pues ni Calvo, ni con 3 pelucas, ni el extremo, ni este extremo, ni quizás algo que falla hoy en día. Más libros que tenemos aquí o más material que tenemos, pues los libros manuscritos. Vamos a ver, hoy en día nadie escribe cartas, pero en esta época, en los años 40, en los años 50, no había ni teléfono en los pueblos. Cierto. ¿De qué manera se podía comunicar una persona con otra? A través del telégrafo o en su defecto a través de las cartas. Entonces a los niños se les enseñaba con estos libros a hacer distintos documentos, por ejemplo, una carta de felicitación, una carta de fallecimiento, de pésame, un currículum o una simple carta entre amigos, porque claro, no existía el flujo que hoy en día existe y las facilidades de comunicación que existían hoy en día. En esta época también, hablamos de los años 40, los años 50, la vida del niño estaba completamente regulada. Y existían unos libros, que son los libros de urbanidad, en los que se le indicaba a los niños cómo tenían que comportarse en el día a día. Cómo tenían que saludar a los padres, cómo tenían que saludar al profesor, cómo tenían que saludar a una persona en la calle, cómo tenían que ir por la calle, cómo tenían que jugar, cómo tenían que comer. En fin, todo lo que nos pudiéramos imaginar estaba escrito y figuraba en estos libros, que eran los libros de urbanidad. Continuando un poco, bueno, pues estos serían los temas principales que se solían dar. Bueno, está claro que la matemática era una parte importante y después la gramática y la ortografía para que los niños un poco evolucionaran un poco más en el lenguaje, la geografía y la historia y las ciencias sociales o las ciencias naturales en general. Aquí tenemos una pequeña representación de ese material, sobre todo libros. En los libros pues podemos ver cómo a lo largo del tiempo, por ejemplo, la historia, pese a que la historia es siempre la misma, pues según la orientación política reinante en el momento o gobernante en el momento, se contaba de una forma o de otra. Se contaba de una manera o de otra, efectivamente. Y se puede ver, por ejemplo, simplemente las portadas, no hace falta ni abrir los libros. Luego, bueno, pues si tenemos en cuenta de que en esta época era difícil o era raro que una persona, por ejemplo, fuera a la playa, pues también fuera a la playa o fuera a Málaga, no era normal, a lo mejor que, por ejemplo, era normal que una persona con 50 años no hubiera ido a la playa o que no hubiera ido nunca a Málaga. No había televisión, no había internet, no había absolutamente nada. ¿Cómo le explicaba a todo un niño que era Málaga, que era la provincia de Málaga? ¿O cómo le explicaba que era España? Pues la única manera de explicarle un poco de geografía y de que supieran dónde estaban era a través de los globos terráqueos o a través de los libros de atlas, los atlas geográficos, que tenemos aquí unos cuantos, para que los niños un poco pudieran situarse, no de una manera exacta, pero sí por lo menos saber que existía un mundo, que ellos formaban parte de ese mundo, dónde estaba más o menos España, que España formaba parte de Europa, y la única manera pues de la concepción física es verlo a través de estas pequeñas representaciones como son los globos terráqueos.
Una parte importante también de la educación era las ciencias naturales. Y entonces aquí tenemos una pequeña representación de material que podía estar disponible para que los niños aprendieran ciencias naturales. Pero la verdad se ha dicho que en los colegios unitarios, en los colegios normales y convencionales, este material no estaría disponible. Esto sería más bien quizás para los bachilleratos, claro, o incluso, si me apuras, incluso para algún tipo de carrera científica, como medicina o biología. Bueno, biología no existía en aquella época, sí, pero otro tipo de educación, o sea, en un más avanzada. No había laboratorio. Un colegio no convencional raramente se iba a encontrar este material. Claro. Pero claro, este material es un poco más avanzado. Sí. ¿Vale? ¿Qué es lo que se podría encontrar en un colegio convencional? Una pequeña colección de fósiles, sí, que el profesor hubiera recolectado por la zona, o una pequeña colección de minerales, de las minas o de la geología que hubiera por la zona. Claro. Pero además es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que para darnos cuenta de cómo evoluciona la cosa, esa puerta que tenemos aquí, que si quieres la puedes mostrar, sí, esa puerta era la puerta de entrada y salida de las niñas en el colegio. Entonces, imagínate que un profesor o un maestro o una maestra fuera a hablar sobre la primavera, sí, ¿vale? Simplemente con abrir la puerta, enfrente había campo. Entonces, imagínate pues que yo dijera, chicos, hoy vamos a hablar de la primavera. Como hace tan buen tiempo, vamos a salir y vamos a ver la floración de las plantas y cómo la primavera incide en las plantas. Y se leían directamente a la calle, 10 metros más para allá estaba directamente el campo. Ya no lo leían, lo vivían. Claro, lo vivían. O imagínate que un día de mucho calor, que estos estivales, en la primavera ya avanzada. Chicos, hoy vamos a ir de excursión a Castillo, o mañana vamos a ir de excursión a Castillo de Cártama. Y el profesor cogía, los niños se traían una botellita de agua, un refrigerio, y se iban andando al Castillo de Cártama y no pasaba absolutamente nada. Sí. O quien te dice Castillo de Cártama, pues te dice, no sé, al yacimiento tal o cual de los que hay por aquí por alrededor del pueblo. Y el profesor hacía una excursión y eran todo mucho más vivo, todo mucho más natural. No hacía falta directamente pues que aprendieran, por ejemplo, los romanos directamente los libros, sino que a lo mejor iban a una villa romana, a un yacimiento romano, y el profesor aprovechaba e implicaba a los alumnos en lo que era la arqueología y lo que era el modo de vida romano, por ejemplo, en el campo. ¿Vale? Y llegamos a lo que serían las materias complementarias, lo que serían las Marías, las actividades de relleno. Sí. Y una vez más volvemos a encontrarnos con la gran diferenciación sexual. Sí. Es decir, las niñas como materias complementarias solían tener más todo lo que tiene que ver con el hogar y con el canto y el baile. Cante, baile, el bordado. Bordado, puntos de cruz, planchado, hacer patrones, etcétera, etcétera. Los niños, pues el deporte. Claro. Mucho deporte, mucho balón, mucha carrera, mucha educación física. Y ya para terminar, si subimos por aquí por la rampa, tendríamos una pequeña representación idealizada de lo que sería una clase de los años 50. Con los pupitres, con el espacio que utilizaba el profesor, la mesa del profesor, con algunos de los materiales que normalmente podía tener el profesor. La vara da miedo. La vara era una vara multiuso. De hecho, si os fijáis, fijaros el uso que tiene esta regla, que tiene la forma de la mano. Ah, cierto, claro, de sujetar. Fijaros si ha sido usada esta regla. Esta regla servía para todo. Como os recuerdo, antes, hace unos años aún existía el castigo físico corporal, entonces esta regla, pues bueno, pues servía para que si algún niño se quedaba dormido en clase, pues podía servir para espabilarlo, darle un porracito en la cabeza, o en los brazos, o en la mano. Como cafeína venía de maravilla. O como castigo, si no estaba todo lo atento que tenía que estar en clase. Los distintos tipos de pupitres y obviamente en una zona central y principal las imágenes religiosas, que aquí tenemos la Inmaculada, aquí tenemos otra Inmaculada, y obviamente también las imágenes políticas, pero por cuestiones de índole política y de memoria histórica no se han puesto, pero lo habitual es que estuviera José Antonio Primo de Rivera y Francisco Franco, pero no lo hemos puesto por respetar la ley de memoria histórica. Claro. Pues ha sido un viaje maravilloso, te lo agradezco porque yo disfruto como un niño, me encanta ver este tipo de cosas, de elementos antiguos, con lo cual ha sido un auténtico placer y encima lo cuentas con una viveza que se nota, ¿no? Que te gusta, ¿no? Pues ha sido un placer, muchísimas gracias, José Antonio. Nada, a ti.